Este día vamos a hablar sobre ejemplos de fe. Y es muy interesante lo que la Biblia nos enseña con estos ejemplos sobre cómo se vive la fe de todos los días, no la fe con la que caminamos tomados de la mano del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir en estos ejemplos cómo podemos fortalecer nuestra fe también. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, estamos muy agradecidos porque en tu palabra encontramos guía para nuestra vida, encontramos sabiduría y te pedimos, por favor acompáñanos, ayúdanos a caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Este día vamos a considerar brevemente el capítulo 11 de Hebreos. Una vez escuché decir a un pastor, y creo que fue un comentario muy interesante, que el libro de Hebreos, el capítulo 11, debe ser una página que está extraída directamente del libro de la vida. Ahí encontramos una lista de nombres de personas, hombres y mujeres, que se mantuvieron fieles a Dios a pesar de todo. Hay varios elementos que me llaman mucho la atención en Hebreos 11, cuando hablamos de los ejemplos de fe. Pero quizás lo que más me llama la atención de Hebreos 11 es que vemos seres humanos como tú y yo, que tienen luchas, que tienen desafíos, pero lo que describe Hebreos 11 es la perspectiva que Dios tiene de cada uno de ellos. Cómo ellos pudieron aferrarse a Él y cómo Dios los ve debido a esa relación que tenían con Él. Hebreos 11 comienza con ese famoso texto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también nos habla sobre la importancia de la fe cuando nos referimos a Dios. En el verso 3 dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe comprendemos, es decir, la fe en Dios. El verso 6 nos dirá que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en Dios nos permite comprender. Eso no significa que lo entendamos todo, pero sí significa que comprendemos que Dios tiene una razón para actuar de la manera que actúa, para decidir como decide, especialmente cuando tenemos en vista que nosotros confiamos en su dirección para nuestra vida, incluso en un mundo que está convulsionado por el pecado, un mundo que fue contaminado por la fea mancha del pecado, que no es otra cosa que rebelión en contra del gobierno de Dios. Eso es esencialmente el pecado. Entonces, la fe nos ayuda a volver a estar en sintonía con el gobierno de Dios, nos hace volvernos a Él y decir: Señor, aquí estoy, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que aquí estamos para que tú hagas tu voluntad en nuestra vida. Y de ahí comienzan los ejemplos. Uno ve el ejemplo de Abel por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Luego la fe de Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. La fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. El caso del diluvio, ¿no? Cómo Noé construye el arca cuando no se había visto algo como lo que él estaba anunciando. Entonces, esto demuestra que él confiaba en Dios. No que iba a suceder lo que iba a suceder, claro está, sino que confiaba en Dios. Y luego nos encontramos con Abraham y todo lo que implica el llamado de Abraham. Pero aunque en la lección tenemos algunas pautas y tú puedes leer tu lección y descubrir algunos elementos ahí, me gusta tocar algunos elementos que nos hablan de cómo Dios completa lo que nosotros no podemos alcanzar. Porque claro, algunos de estos ejemplos nos resultan a nosotros fascinantes porque decimos: sí, es que tenía una fe poderosísima. Pero yo quiero que veas, por ejemplo, este caso que nos presenta la Biblia sobre Sara, y luego vamos a hablar sobre Moisés. Porque claro que cuando se habla de Abraham y de Sara son prototipos de fe.
Y me voy a concentrar en Sara, no porque Abraham no haya cometido el mismo error, pero lo voy a destacar acá. Verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Y nota lo que dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero cuando leemos el Génesis, leemos algo un poco diferente, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia que hizo Sara cuando se le dio la noticia de que iba a concebir? La Biblia dice que se rió. Claro, antes ha dicho que Abraham se rió también. Es decir, por eso el nombre de Isaac significa eso, risa. Pero tenemos aquí una fe que flaquea, pero que trata de aferrarse a Dios. Y Dios eso es lo que ve. Ve en Sara no su flaqueo cuando ríe porque piensa cómo va a ser esto posible, sino el hecho de que a pesar de eso, siguió tomada de la mano de Dios para poder hacer frente a los desafíos de la vida y finalmente recibió la promesa. El caso de Moisés me resulta todavía mucho más interesante en ese sentido que estoy destacando, cómo Dios nos ve y completa lo que nosotros no podemos lograr. Mire lo que dice aquí en el verso, vamos a ver 27, hablando de Moisés. Ya se nos ha contado algo de Moisés porque ocupa varios versículos, pero en Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y definitivamente esta es la evaluación de Dios sobre Moisés, porque cuando vamos al Éxodo y leemos lo que el propio Moisés escribió, nosotros notamos que ahí Moisés no dejó Egipto, huyó de Egipto. Realmente tuvo miedo porque pensaba que iba a morir. Y claro, enfrentó las cosas como venían, ¿no? Pero notan que la evaluación de Dios es, ¿saben qué? Mi hijo Moisés estuvo dispuesto a hacer lo que yo quería que él hiciera. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La fe es un caminar con Dios. A veces tropezamos, pero nota que el punto es no quedarse, sino seguir avanzando, seguir creciendo en tu relación con Dios, seguir fortaleciendo esa relación con Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque eso es lo que vemos. Si vemos luego el ejemplo de David, el ejemplo de Sansón, que son ejemplos de personas como tú y yo, que a veces flaquearon, incluso a veces fracasaron, pero se aferraron a Dios para poder levantarse y tener la victoria sobre el mal de su propio corazón. Así que Dios es bondadoso porque con este caso de Moisés me llama mucho la atención. Parecieran dos cosas diferentes, lo que dice Éxodo, casi contradictorias con lo que dice Hebreos, pero yo siempre he creído en la evaluación de Hebreos es lo que Dios pensaba sobre Moisés, lo que Dios piensa sobre Moisés. Y así seguramente Dios nos ve a nosotros. Por eso no temas ponerte en las manos de Él. Y por favor recuerda, aquí se nos presentan algunos elementos que nos van a ayudar en nuestro desarrollo. Recuerda, no se trata de la cantidad de fe. Puede ser que comience pequeñita, como un grano de mostaza, como nos lo dice la Biblia. Pero también recuerda que el punto no es quedarse como un grano de mostaza. Es que podamos crecer, es que podamos avanzar, es que nuestra fe pueda fortalecerse. Y para eso necesitamos caminar con Dios, que es la característica esencial de los héroes de la fe de Hebreos 11. Siguieron caminando con Dios, pasara lo que pasara. Así que tu fe puede comenzar pequeña, pero adelante, sigue avanzando tomado de la mano de Dios. Ahí es donde entra en importancia la Escritura, porque la Biblia lo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Toma tu Biblia, léela, estúdiala, medítala, repítela para que pueda llegar a ser parte de tu corazón, de tu mente, y eso te va a ayudar. Puedes pedir que Dios te aumente la fe, porque recuerda, el punto no es quedarse como un granito, es que crezca. Y si en algún momento tienes dudas, solo recuerda al padre del endemoniado, allá en Marcos 9. Él dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿cree o no cree? ¿Tiene fe o no tiene fe? Pero ese es el punto.
La fe puede coexistir con cierto tipo de dudas, pero lo que hizo el padre del endemoniado es lo que debemos hacer. Si tienes una duda, dásela al Señor. Puedes decirle al Señor lo que hizo él. Señor, mira, yo creo en ti, pero en este momento siento que mi fe no da para lo que viene, para el plan que tengo, para el sueño que tengo, para el proyecto que tengo. Pero aquí estoy, quiero ponerme en tus manos. Ayuda mi incredulidad. Eso no está reñido. El gran problema es que Satanás nos logra meter en la cabeza que nos debemos alejar si no tenemos suficiente fe. No, acércate a Dios con la fe que tienes. Y luego también responde a la voz del Espíritu Santo. Eso significa, cuando estás estudiando la palabra de Dios, tu Biblia, cuando escuchas un mensaje, está atento y responde a la voz de Dios. Anda en el consejo de Dios. Y lo digo con claridad. Por ejemplo, Dios nos dice en su palabra que debemos guardar los mandamientos, que en eso consiste el amor, en guardar los mandamientos. Entonces acepta los 10 mandamientos. Si tú dices, sí, 9, pero 1 no, entonces ya le estás tomando las cosas en tus propias manos y estás faltándole a la palabra. La Biblia nos enseña a ser fieles mayordomos en toda área, no voy a tocar una sola, pero en el dinero, con el uso del cuerpo, nuestro cuerpo, con el uso del tiempo. Entonces, vive los principios que ya te enseña la Biblia. Eso es responder al Espíritu Santo. Y finalmente, ejercita la fe. Y lo decíamos ya un día de esto, ejercitar la fe es hacer las cosas, volvernos hacedores. Si tenemos un plan que estamos poniendo en las manos de Dios, nuestra parte es actuar. Dios decidirá, porque Él es soberano, qué es lo que Él quiere. Él va a decir, hijo, estás en el camino, te voy a responder porque veo que estás haciendo. Otras veces dirá, hijo, ese no es el camino. Qué bueno que te pones a hacer, pero cambiemos el camino. Y un ejemplo claro de esto lo vemos en la obra misionera de los apóstoles. Ellos querían predicar, pero el apóstol Pablo destaca, y Lucas, el médico amado, destaca ahí en el libro de Hechos, que a veces el Espíritu Santo decía, por ahí no, por ahí no, por ahí no, y les guiaba a otro camino. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Valga la redundancia, estaban haciendo, estaban actuando. Decían, bueno, vamos a hacer la obra, Dios nos ha mandado a esto, pues por fe lo vamos a hacer, y se dejaban guiar. Dios les decía, bueno, está bien, excelente, sigan haciendo, pero vamos en esta dirección. Y a veces Dios va a decir, sí, ese es el camino, pero espérate un poquito. Tú sigue avanzando, que ya llegará el momento en que yo te voy a dar la bendición para que completes lo que aún falte. Eso es una perspectiva desde la que este servidor ha aprendido a ver las cosas. Porque, como decía un día de estos, fe no es aferrarse al hecho de decir las cosas se tienen que dar como yo quiera. Fe es aceptar la soberanía de Dios, es reconocer que Él es un Padre y que Él decide, que Él puede decidir y que siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Así que mantén esa perspectiva. Y la perspectiva de la fe es una caminata con Dios, en la que al caminar con Él dejamos que Él nos guíe. Y hoy vamos a escribir ahí en los comentarios, quiero caminar contigo, Señor. O, Señor, quiero caminar contigo, porque al fin y al cabo eso es lo que vemos en los héroes de la fe, un ejemplo de lo que significa caminar con Dios. A pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de que a veces no se ve el camino del todo claro. Si este comentario te ha gustado, compártelo con otros, suscríbete si no lo has hecho, dale un buen like y gracias por estar siempre ahí pendiente. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a mantener esa caminata con Él. Querido Padre, gracias te damos por tu paciencia y amor. Ayúdanos a caminar contigo, a mantenernos aferrados a tu mano poderosa. Y Señor, ayúdanos, porque somos pecadores, pero no queremos quedarnos ahí excusados en que somos pecadores. Más bien queremos caminar contigo y crecer contigo. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén.